Bueno, buenos días a todos. Agradecer su presencia acá en esta nueva jornada del IPCBA. La idea de estas dos presentaciones es compartir un poco una visión de lo que está pasando, por un lado en el mercado interno, en mi caso, y por otro lado, en el caso de los mercados internacionales, por parte de Jorge Torelli, que es consejero del Instituto representando a Única, ¿sí? En primer lugar, hablar un poco de precios, qué está pasando con los precios de la Hacienda. En realidad, la Hacienda está evolucionando por debajo de lo que es el valor o el nivel de inflación. Si uno analiza el valor de Liniers en términos de valor real, estamos teniendo en estos momentos una pérdida del 18% del valor real respecto al valor que teníamos exactamente un año atrás. Y eso lamentablemente está corriendo por debajo del nivel inflacionario. En términos de dólares, o cómo está valorizada la Hacienda en dólares también, si uno lo analiza en materia de dólares corrientes, si bien después de la crisis del 2009 el valor de la Hacienda en dólares quedó en un nivel, unos cuantos escalones más arriba, con la valorización del dólar este último tiempo, este último periodo, la Hacienda ha bajado de un valor de 1,74 dólares el kilo a un valor de 1,37 dólares el kilo. Tenemos ahí una caída en términos de valor dólar. Si analizamos la coyuntura, las cuestiones que por ahí más están incidiendo en este tema es la sequía, lo hemos estado conversando con muchos de ustedes en el intervalo, ¿no es cierto? La cuestión pasa en definitiva, por una mayor oferta de animales con faltos de terminación, ¿sí? Con menor peso en el caso de terneros. Vacas pasa lo mismo, están saliendo muchas vacas manufactura y conserva con menos peso del que suelen tener habitualmente. Y por otro lado, coyunturalmente, una situación de los feedlots con un incremento en el costo de producción, fundamentalmente por el valor del maíz, con lo cual estas son las dos cuestiones más de coyuntura a las cuales habría que prestarle atención, ¿no es cierto? Los feedlots, a pesar de precio elevado de maíz, con una situación bien en estos meses de llenándose, en condiciones de llenado, y como no se puede terminar de trasladar incrementos de costos en demasiado hacia el precio del gordo, lamentablemente también termina ajustándose la cuenta para el lado de la cría, ¿no? Del valor del ternero. Esto es un poco la situación bien de coyuntura. Estructuralmente, estamos en una situación donde ha mermado bastante la retención de hembras, el mercado de vientres está bastante débil, por decirlo de alguna manera. Si uno analiza el valor de los vientres, está prácticamente el mismo valor que hace 2 años, con inflación de por medio, lo cual se ha ido comiendo parte del valor real, ¿no es cierto? Un nivel de faena de hembras de 44,5%, se incrementó respecto al primer trimestre del año pasado, pero estamos hablando ya de un periodo en donde la retención ha mermado y habrá que seguir de cerca si esto se consolida, liquidación en los próximos meses, ¿no es cierto?, con más fuerza. En términos de faena, esto que decía yo de una mayor oferta de Hacienda en el mercado, cuando uno analiza los datos de faena, primer trimestre de este año respecto al primer trimestre del año pasado, hay entre un 6 y un 7% más de faena. Lo mismo sucede en términos de producción, ¿sí? Cuando analiza uno la producción, estamos hablando más o menos del mismo salto, comparando trimestre 2018 versus trimestre 2017, entre un 6 y un 7% más de producción de carne, de oferta de carne en nuestro país. El contexto de precios de la economía, ¿sí? ¿Cuál es y cómo puede afectar esto la dinámica del mercado de carnes? Este es un dato que me pareció interesante mostrarles o compartir, ¿no? Es un índice que se elabora en Reino Unido, en Inglaterra, que en realidad lo que hace es señalar cuánto más se paga la carne en distintos países o cuánto menos se paga la carne respecto a lo que se paga a nivel promedio, a nivel mundial, ¿no?
En el caso de Argentina, está señalado en amarillo, el dato de esta comparación entre paréntesis dice que Argentina se paga la carne un 33% más barata con respecto a lo que paga el promedio a nivel mundial. Si esto es un índice del Reino Unido. Ahora, más allá de esta cuestión de cuán accesible puede parecer la carne, ¿sí?, en términos de sus precios y precios relativos respecto a otros países, lo que interesa es ver aquellos factores que en definitiva terminan afectando el bolsillo de la gente, que son, como lo decía hoy el presidente, una buena proporción, una importante proporción de nuestros clientes, nuestros compradores de carne. Y irremediablemente hay que hablar de la inflación, ¿sí? Como dice ahí, cuando uno compara contra otros países, ¿sí?, países vecinos, Argentina tiene unas 6 veces el nivel de inflación es más alta respecto al de los países vecinos. Esto hace que, o derivan que justamente la preocupación de los argentinos pase en primer lugar, cuando se le pregunta, bueno, ¿cuáles son sus preocupaciones? Distintas encuestas de opinión pública, como dice en el gráfico, ¿no?, la barra amarilla, la principal preocupación es la inflación, la segunda, la inseguridad, ¿sí?, y la tercera, la corrupción. O sea, la inflación está permanentemente, y si se fijan en el cuadro de abajo, a la derecha, la preocupación termina siendo todavía mayor en el interior del país que en Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿sí? Esta es la evolución objetiva de la inflación, ¿sí? Ahora con los datos del INDEC uno dice, bueno, el último dato que tenemos, que es el del mes de marzo, 2,3%, inflación núcleo 2,6%, es decir, aquella que no considera los servicios regulados y no contempla las cuestiones estacionales, 2,6%. Eso es preocupante, ¿sí? En conclusión, tenemos que probablemente la última medición ha incidido, como dice el título ahí de este artículo de La Nación, ¿no es cierto? Ha incidido el salto del dólar y la transferencia a precios en el mercado interno, ¿no? Esto seguramente es para seguirlo de cerca. Si uno le pregunta a las principales consultoras, a las agencias, a los bancos, ¿sí?, que en realidad es lo que está haciendo el Banco Central de la República Argentina, tiene una metodología en donde hace un relevamiento mensual y en donde le consulta a estos actores cuál puede llegar a ser el horizonte en términos de prospectiva de precios de dólar, prospectiva de tipo de cambio, prospectiva de tasas de interés, perspectivas de inflación, ¿sí? Yo acá traje algunos datos. Fíjense, yo les decía, probablemente recién el último salto de inflación tuvo que ver con el salto del dólar. Lo que está viendo el sector privado es que de acá prácticamente a un año están previendo un valor del dólar 3 pesos más caro que el valor que tenemos hoy. Ese es el horizonte que están, o el camino que en principio los actores que más entienden de esta cuestión dicen que el dólar va a estar 3 pesos más caro de aquí, digamos, en el caso de marzo del 2019. Y los mismos actores están viendo, cuando se les pregunta cuáles son las expectativas inflacionarias, están viendo que recién en el año 2020, a fines del 2020, vamos a llegar a un nivel de inflación del 10%, o sea, casi en el límite para pasar a inflación de un dígito. O sea, las perspectivas de los actores del sector privado están hablando de una tendencia bastante gradual en la baja de la inflación y una tendencia del dólar, que es la otra variable que juega en esto, bastante complicada en el mediano plazo. Todas estas análisis de estos indicadores en realidad repercuten, como les decía, en el poder adquisitivo de la gente, en el bolsillo de la gente, y esto se traduce en consumo, ¿sí? El argentino, cuando tiene un poco más de plata, obviamente se vuelca al consumo. No somos muy devotos al ahorro, más allá de que hay muchos que no pueden ahorrar. ¿Qué pasó en el primer trimestre del año con el consumo en nuestro país? Fíjense, las barras rojas
trimestre, en términos consolidados, cayó el consumo de bienes y servicios a nivel minorista un 1,5%. ¿Sí? Esto es un poco el escenario en donde se está moviendo la dinámica digamos, de los precios de la carne vacuna. Dos o tres cuestiones que quiero señalar, más allá de estas complicaciones de bolsillo. Una es los términos relativos de la carne vacuna respecto a sustitutos. Lo que se ve en el gráfico es, en el año 2006, con el equivalente del precio de 1 kilo de asado, se compraban 2 kilos de pollo. Y hoy, con el equivalente de 1 kilo de asado, se compran más de 3 kilos de pollo. O sea, estructuralmente hay un abaratamiento del pollo y también del cerdo. Ahí está planteado con un corte un tanto caro de cerdo, lo venimos conversando con Jorge Torelli, y es probable que los cortes más baratos de cerdo también se vayan abaratando todavía más en relación a la carne vacuna. Bueno, esto es también para tenerlo en cuenta. Cuando uno le pregunta al argentino por su grado de satisfacción respecto a tributos de la carne y al precio, en general la gente dice que está muy conforme o muy satisfecha con el color, el sabor, la terneza, ¿sí? Entre 8 y 9 de cada 10 personas manifiestan que están satisfechos con estos atributos. O sea, no tenemos en principio un problema de calidad importante en nuestro país. Cuando uno pregunta por el precio, solamente 4 de cada 10, 4 están, digamos, satisfechos con el precio por el que pagan la carne vacuna. Si ustedes, yo les pregunto, ¿no? Como consumidores se encuentran con alguna noticia como la que aparece en esta transparencia, ¿no es cierto? Dice, en febrero preparar un asado para 10 costó 1.355 pesos. ¿Cuál es la reacción? ¿Qué pasa? ¿Cómo se modifica la imagen? ¿Cómo se modifica el consumo de carne? Y acá les muestro algunos resultados de algunos estudios que hemos hecho en el IPCBA. Hay dos noticias que dañan mucho la imagen de la carne, ¿sí? Obviamente aquellas vinculadas a precios. ¿Sí? Si decimos, la gente ve, subió el precio de la carne, esto daña mucho la imagen. Y también dañan el consumo, ¿sí? Inclusive la noticia del precio, como se ve ahí, daña mucho más, provoca mucho más daño a nivel de consumo. Una noticia positiva, ¿sí? Como la que se ve ahí, dice, según en el último año la carne aumentó menos que la inflación según el IPCBA. Nosotros tratamos siempre de brindar al mercado noticias positivas, ¿no es cierto? Porque en realidad esas son los que de alguna manera contribuyen a un mejoramiento de la imagen de la carne. No voy a entrar mucho en detalle, al que le interese, nosotros vamos a colgar después las presentaciones en internet, pero fíjense, nosotros tenemos la posibilidad a través de estudios de mercado de medir cuáles pueden ser los cambios de hábitos de compra y de consumo en un escenario de noticias positivas de la carne y noticias negativas. En el caso de noticias negativas, como la que está planteado ahí, ¿sí? O sea, la que hace referencia a los aumentos del precio de la carne, cuando uno mira abajo en el cuadro los cambios en los hábitos de compra y hábitos de consumo, resulta claro cómo la gente compra menos carne por acto de compra, cómo se disminuye la frecuencia de compra de carne y cómo se incrementa la sustitución de carne por pollo. En un escenario favorable a la carne, tenemos la situación totalmente inversa. Y en ambos escenarios, el argentino en estos años de inflación ha aprendido a buscar precios, a recorrer, se ha vuelto más infiel a los puntos de venta, por decirlo de alguna manera. Esto es una conducta que se ve en ambos escenarios, tanto positivos como negativos. ¿Qué viene pasando con el precio de la carne? En los últimos meses ha estado por debajo de la inflación, en los últimos meses ha aumentado la carne menos que la inflación, salvo el último mes
en donde ha pegado un pequeño salto de 4,4%. ¿Sí? Eso es un poco la tendencia del precio de la carne. Y acá un poco el título de la charla, así que por ahí parecía un poco complicado, pero si nosotros nos pasamos analizando y discutiendo cuestiones vinculadas a precio, ¿sí?, del producto, en realidad uno ve solo una parte de lo que puede llegar a ser el iceberg del negocio de la carne. Nosotros tenemos que trabajar en otras cuestiones porque no nos conviene centrarnos solamente en el precio. Paradójicamente, cuando uno habla y la carne se expresa mediáticamente solo en precios, pueden obtenerse menos precios. Cuando se le pregunta a la gente o se trata de hablar a la gente en términos de valor agregado, es factible obtener mejores precios. ¿Sí? Ahí hay un poco esta comparación planteada a modo de cuadro, pero explicándoselas es así. Si yo hablo de precios, voy a obtener menos precios en la carne. Si hablo de valor agregado, voy a terminar consiguiendo mejores precios de la carne vacuna. Este es un estudio que ya hemos presentado en otras jornadas, pero lo traigo acá porque en realidad marca el camino de la importancia de fidelizar a nuestros consumidores, ¿sí? En un mundo en donde hay creciente competencia o creciente infidelidad, tanto a marcas como a productos, tratar de tener clientes fieles, clientes leales, es un valor agregado para cualquier producto, marca o empresa. En Argentina hay solamente 4 de cada 10 personas que uno podría considerar como fanáticos de carne vacuna, ¿sí? Consumidores fanáticos de carne vacuna, es decir, la defienden, la recomiendan y no tienen problema en pagar el precio al cual pagan la carne vacuna. Y lo que tienen a la derecha es un poco el impacto de trabajar en esta fidelización, ¿no? o en el camino de fidelizar clientes. Nosotros llamamos a los más fieles fanáticos, ¿sí? Estos fanáticos tienen una mejor percepción de la relación precio-calidad, ¿sí? En cambio, aquellos que nosotros llamamos terroristas tienen una menor percepción de la relación precio-calidad. Y esto se aplica, como ven ahí, a todas las categorías de carne, ¿sí? Carne proveniente de ternera, de novillo. Fíjense, el porcentaje de respuestas del segmento fanático que dice que la relación precio-calidad es muy buena, ¿sí?, es del 61% en el caso de carne de vaca. Y es prácticamente la mitad del porcentaje de respuestas cuando les preguntamos a los terroristas, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de trabajar en fidelización de clientes. Cuando hablamos de valor agregado, si la idea es hablar de valor agregado y no de precios, uno tiene que indagar, bueno, ¿y por dónde pasa el valor agregado a la gente? ¿Qué interpreta la gente que puede agregar valor a la carne? Concretamente le preguntamos en una encuesta también, un estudio de mercado que hicimos en internet el año pasado, le dijimos, bueno, a ver, el precio promedio de la carne está en casi 133 pesos, ¿sí? Promedio de la carne. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar de más, ¿sí?, si se garantizaran distintos atributos? Atributos vinculados a la condición microbiológica, a la frescura, a las condiciones organolépticas. Y salta que más o menos entre 25 y 30 pesos más sobre ese valor de venta, la gente estaría dispuesta a pagar si se cumplieran con esos atributos, en donde la calidad microbiológica es importante y en donde el cumplimiento o la garantía de atributos de calidad organoléptica también es importante. Frente a eso, el instituto está alineado porque ya hace varios años que viene trabajando con un programa de carnicerías saludables, que alguno de ustedes lo debe conocer, que es para garantizar la calidad microbiológica de la carne en puntos de venta. Y frente a eso, el instituto viene trabajando en esta cuestión de garantizar atributos de calidad sensorial o calidad organoléptica. Y acá yo puse dos
como dos extremos, ¿no? Puse por un lado una publicidad que utiliza Carrefour para tratar de vender más carne de ternera, en donde lo que hace es resaltar fundamentalmente la terneza, ¿sí? Si ven ahí abajo, se refiere concretamente a terneza. Y a la derecha tienen algún trabajo que ha empezado a hacer el instituto ya también hace unos años, resaltando no la terneza, sino el sabor, y apuntándole a tratar de que se consuman animales de mayor peso de faena. El primer paso fue, el eslabón fue novillito especial, y ahora vamos por tratar de impulsar el consumo de novillo. Hay otra cuestión que en la Argentina, si ven el gráfico de la izquierda, esas dos barras lo que muestran es el grado de poco conocimiento que se tiene de algunos cortes y el poco consumo que hay de algunos cortes. Esa situación de poco conocimiento y poco consumo termina desvalorizándolos, y la respuesta del instituto es promover el consumo de esos cortes a través de difusión de recetas y usos. En este caso lo que ven es una publicación en Clarín, en el diario Clarín, de algunos de esos cortes que menos se consumen. Nosotros le preguntamos a la gente, bueno, ¿qué tendría que tener una publicidad de carne argentina, ¿sí? Para que sea atractiva? Y en primer lugar aparecen algunos atributos como ser, bueno, de alguna manera que se muestre cerca del consumidor, ¿sí? Que demuestre optimismo, que demuestre sabiduría, innovación. Esas son las principales respuestas. Y lo que hicimos fue preguntar a la gente, en comparación con algunas marcas, que la gente nos diga, bueno, ¿y qué le parece? ¿Qué atributos o qué valores la gente aprecia de la carne vacuna en comparación con distintas marcas? ¿Sí? Ahí pusimos a la Serenísima, Taragüí, que bueno, están arraigadas en Argentina. Apareció Marolio ahí como una marca que viene creciendo. Y apareció la Coca-Cola. Y el dato verdaderamente revelador de este estudio, ¿sí? Es que la carne vacuna aparece muy bien posicionada frente a la bebida cola más importante del mundo en atributos como amistad, optimismo, ¿sí? Sabiduría, y aparece bastante en un mano a mano bastante bueno con otras marcas reconocidas digamos, en Argentina, ¿no es cierto? Y fíjense la repercusión que tiene este tipo de información cuando uno la tira al mercado, ¿sí? Esto se viralizó en muchísimos medios de prensa, o sea, decirle, o con un estudio concreto que la carne vacuna tiene semejante potencia, terminó repercutiendo y mucho en los medios de prensa, ¿sí? O sea, y acá cierro un poco el concepto, ¿no? Para terminar con mi presentación y darle lugar a Jorge. Creo que la comunicación y la promoción de la carne vacuna tiene que apuntar a este tipo de cuestiones. Hay que quitar de la discusión, el eje de discusión por lo menos el precio, y hay que trabajar más en aquellas cuestiones que hacen valorizar más a nuestra carne, ¿sí? Sabemos que tenemos un buen producto, lo que tenemos que hacer es seguir promocionándolo y promoviéndolo con este tipo de medidas, ¿sí? Así que bueno, de mi parte yo termino acá, quedo a su disposición si hay preguntas y desde ya muchas gracias.